Querido, tu madre se ha vuelto loca. Invadió nuestra casa y se llevó las cosas que le había robado. Esas fueron las palabras exactas que gritaba mi nuera Diana por teléfono a mi hijo Lázaro mientras yo, Aurora, cargaba tranquilamente mis propias joyas y las antigüedades de mi difunto esposo Roberto desde la sala de su casa hacia mi automóvil. Sí, queridos oyentes, habían escuchado bien. Ella gritaba que yo había robado mis propias pertenencias. La escena era tan absurda que casi me daba risa. Allí estaba Diana, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando desesperadamente mientras me señalaba como si fuera una criminal, cuando en realidad era yo quien había descubierto que esta mujer había estado vendiendo mis tesoros familiares a mis espaldas durante meses. La ironía era tan grande que por un momento pensé que estaba viviendo una pesadilla. Pero permítanme explicarles cómo llegué a estar cargando mis propias cosas desde la casa de mi nuera como si fuera una ladrona. Esta historia comenzó hace 6 meses, cuando mi hijo se casó con esta mujer que yo creí que sería como una hija para mí. ¡Qué equivocada estaba! Después de 40 años de matrimonio con Roberto, después de quedarme viuda a los 62 años, pensé que finalmente tendría a alguien más en la familia que me comprendiera. Diana llegó a mi vida en el momento perfecto. Lázaro, mi único hijo, había encontrado el amor después de años de soltería, y yo me sentía tan feliz de verlo feliz que abrí mi corazón y mi hogar sin reservas. Recuerdo el día que les di las llaves de mi casa, diciéndoles que mi hogar era su hogar, que podían venir cuando quisieran, que nunca les faltaría nada mientras yo viviera. Durante estos meses, cada vez que Lázaro tenía que viajar por trabajo, Diana venía a hacerme compañía. Al principio creí que era genuino cariño, que realmente le importaba que una mujer mayor como yo no estuviera sola en esta casa llena de recuerdos. Me traía flores del mercado, me preparaba té de manzanilla, se sentaba conmigo en el sofá a escuchar mis historias de los tiempos cuando Roberto aún vivía. Yo, ingenua de mí, le conté todo. Le mostré cada joya que Roberto me había regalado durante nuestros años juntos. El collar de perlas que me dio en nuestro 10º aniversario cuando apenas podíamos permitirnos lujos. El anillo de esmeraldas que fue su regalo de bodas de plata después de ahorrar durante 2 años, los candelabros de plata que heredamos de su abuela y que habían estado en la familia durante generaciones. Diana escuchaba con tanta atención que llegué a pensar que realmente le importaba conocer la historia detrás de cada pieza. Sus ojos brillaban cuando yo le contaba cómo Roberto trabajó horas extra durante meses para comprarme aquel broche de oro con diamantes, o cómo había vendido su reloj para regalarme aquellos aretes de rubí en nuestro 20º aniversario. Ahora entiendo que no era admiración lo que veía en sus ojos, era codicia pura calculando el valor de cada objeto. Hace 3 semanas, todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Estaba preparándome para la misa mensual en honor a Roberto y busqué el broche de oro que siempre me ponía para estas ocasiones especiales. Era mi manera de sentirlo cerca, de honrar su memoria llevando puesto el último regalo que me había dado antes de enfermarse. Pero el broche no estaba en mi joyero. Revisé cada cajón, cada rincón de mi habitación. Pensé que tal vez en mi dolor lo había guardado en algún lugar especial y se me había olvidado. Pero después de buscar durante horas, la terrible realidad comenzó a formarse en mi mente. No lo había perdido. Había desaparecido. Al principio traté de convencerme de que mi memoria me estaba fallando. A los 64 años, una empieza a dudar de sí misma cuando las cosas no están donde las recordaba. Pero entonces comencé a notar otras ausencias. Los candelabros de plata que siempre adornaban el comedor ya no estaban en su lugar. El reloj de oro de Roberto, aquel que había pertenecido a su padre y que él cuidaba como un tesoro, ya no estaba sobre la mesa de noche. Una por una, las piezas más preciadas de mi hogar se desvanecían sin explicación, como si un fantasma invisible se las estuviera llevando poco a poco. Fue entonces cuando decidí enfrentar a Diana directamente. Una tarde, mientras tomábamos té en mi cocina, reuní todo mi valor y le pregunté si había notado que faltaban algunas cosas en la casa. Su reacción debería haberme advertido sobre lo que estaba por descubrir. Diana puso esa sonrisa dulce que ahora reconozco como pura falsedad y me dijo con una voz condescendiente que tal vez yo había guardado esas cosas en algún lugar seguro y se me había olvidado. Aurora, me dijo tomando mi mano como si fuera una niña pequeña, a nuestra edad es normal que se nos olviden las cosas. Mi abuela también pasaba por esto. Tal vez sería bueno que alguien te ayudara a organizar mejor tus pertenencias. La forma en que dijo, nuestra edad, me hirió profundamente. Ella apenas tenía 32 años, pero me hablaba como si fuéramos contemporáneas,
como si yo fuera una anciana senil que necesitaba supervisión. Esa noche no pude dormir. Sus palabras resonaban en mi cabeza como el eco en una cueva vacía. ¿Cómo se atrevía a sugerir que yo estaba perdiendo la cordura? ¿Cómo osaba insinuar que necesitaba su ayuda para manejar mis propias cosas? Pero lo que más me aterrorizaba era la posibilidad de que mi hijo Lázaro compartiera esa opinión sobre mí. ¿Habrían hablado entre ellos sobre mi supuesta pérdida de memoria? Al día siguiente, cuando Diana llegó como de costumbre para su visita diaria, decidí ponerla a prueba. Le dije que me sentía un poco mareada y que necesitaba descansar en mi habitación. Desde la ventana de mi cuarto, que daba perfecta vista a la sala principal, me quedé observando. Lo que vi esa tarde cambió todo para siempre. Diana no se dirigió a la cocina a preparar té como siempre hacía. En lugar de eso, fue directamente hacia el aparador donde yo guardaba las pocas joyas que aún me quedaban. Con movimientos calculados y silenciosos, abrió los cajones y comenzó a revisar su contenido. No era la primera vez que hacía esto. Eso era evidente por la naturalidad de sus movimientos. Vi cómo tomó mi pulsera de oro blanco, la examinó bajo la luz y luego se la guardó en su bolso. Esa pulsera había sido un regalo de Roberto por nuestro primer aniversario de novios, cuando éramos tan jóvenes y teníamos tantos sueños por delante. Verla desaparecer en el bolso de esa mujer me causó un dolor físico en el pecho, como si me hubieran clavado un puñal. Pero Diana no se conformó con la pulsera. Continuó revisando, y tomó también un pequeño broche de plata con forma de mariposa que Roberto me había comprado en nuestra luna de miel. Era una pieza sencilla, sin gran valor monetario, pero para mí representaba uno de los momentos más felices de mi vida. Verla desaparecer también me hizo entender que para Diana nada era sagrado, nada tenía valor sentimental que ella respetara. Cuando terminó su inspección, cerró cuidadosamente los cajones y se dirigió hacia mi habitación para despedirse. Yo ya estaba acostada, fingiendo dormir, pero por dentro hervía de rabia y dolor. Diana se acercó, me dio un beso en la frente como una hija cariñosa y me susurró: «Descansa, Aurora. Mañana vendré temprano para hacerte compañía». En cuanto escuché la puerta cerrarse, me levanté y corrí a revisar el aparador. Efectivamente, faltaban las 2 piezas que había visto tomar. Pero eso no fue lo peor. Al revisar más cuidadosamente, me di cuenta de que faltaban muchas más cosas que yo ni siquiera había notado. Un anillo de compromiso que había sido de mi madre, unos aretes de perlas pequeños que Roberto me regaló cuando nació Lázaro, una cadena de oro que había heredado de mi abuela. Esa noche me senté en la cocina con una libreta y comencé a hacer una lista de todo lo que recordaba que faltaba. Cuando terminé, el papel tenía más de 20 artículos listados. El valor total debía superar los $15,000, pero para mí su valor real era incalculable. Cada pieza tenía una historia, un momento especial, un recuerdo que ahora Diana había convertido en dinero sucio. Durante los siguientes días, comencé a investigar más profundamente. Llamé a algunas casas de empeño en la ciudad, describiendo las piezas más distintivas que faltaban. En la tercera tienda que llamé, el propietario me confirmó mis peores temores. Una mujer joven, que coincidía exactamente con la descripción de Diana, había estado vendiendo joyas regularmente durante los últimos 3 meses. «Sí, señora», me dijo el hombre por teléfono. «Recuerdo muy bien esos candelabros de plata que me describió. La señorita dijo que eran herencia de una tía que había fallecido y que necesitaba el dinero urgentemente. Me dio mucha pena su situación. Le pagué $400 por esos candelabros que habían estado en la familia de Roberto durante más de 100 años. Cada revelación era como recibir una bofetada. Diana no solo me había estado robando, sino que había inventado historias elaboradas para justificar las ventas. En otra casa de empeño, había dicho que las joyas pertenecían a su abuela fallecida. En una joyería, había afirmado que se estaba divorciando y necesitaba vender sus joyas para pagar un abogado. La traición era tan profunda que me costaba respirar. Esta mujer, a quien yo había recibido como una hija, había estado planeando meticulosamente el saqueo de mi hogar. Había abusado de mi confianza, de mi soledad, de mi necesidad de compañía después de la muerte de Roberto. Se había aprovechado de una viuda vulnerable que solo buscaba un poco de cariño familiar. Pero lo que más me dolía era pensar en Lázaro. ¿Sabía él lo que su esposa estaba haciendo? ¿Era parte de este plan macabro para despojarme de todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante 40 años de matrimonio?
La sola idea de que mi propio hijo pudiera estar involucrado me causaba un dolor tan intenso que algunas noches me despertaba llorando. Decidí que necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a nadie. No podía acusar a Diana basándome solo en sospechas, por muy fundadas que estuvieran. Necesitaba evidencia sólida que demostrara su culpabilidad de manera irrefutable. Así que ideé un plan que pondría fin a esta pesadilla de una vez por todas. Primero, instalé discretamente una pequeña cámara de seguridad en la sala principal, escondida detrás de un marco de fotos donde Diana nunca la notaría. Era un dispositivo que mi vecina Lilia me había ayudado a conseguir después de contarle mis sospechas. Lilia, bendita mujer de 70 años con más energía que muchos jóvenes, se había mostrado indignada al escuchar mi historia. Aurora, me había dicho con esos ojos llenos de sabiduría que da la experiencia, esa víbora se está aprovechando de tu buen corazón. Pero no te preocupes, vamos a desenmascarar a esa ladrona. La determinación en su voz me dio fuerzas para seguir adelante con mi investigación. La cámara funcionaba conectada a mi teléfono móvil, algo que Lilia me enseñó a usar a pesar de que la tecnología y yo nunca habíamos sido buenas amigas. A los 64 años una aprende lo que sea necesario para defenderse, me repetía cada vez que me frustraba con los botones y las aplicaciones. Al segundo día de tener la cámara instalada, Diana cayó en la trampa como un pez hambriento. Llegó como siempre, con esa sonrisa falsa pintada en el rostro y esas palabras melosas que ahora me sonaban a veneno puro. Buenos días, Aurora querida. ¿Cómo amaneció mi suegra favorita?, me dijo mientras me daba el beso de Judas en la mejilla. Le dije que tenía una cita médica urgente y que regresaría en 2 horas. No te preocupes por nada, descansa si quieres, le dije mientras recogía mi bolso y mis llaves. Ya sabes que puedes quedarte el tiempo que necesites. Sus ojos brillaron con una codicia que ya no podía ocultar cuando escuchó que estaría sola en la casa durante tanto tiempo. Me fui, pero solo hasta la esquina. Estacioné mi automóvil donde podía ver mi casa pero donde ella no podría verme, y abrí la aplicación de la cámara en mi teléfono. Lo que presencié durante las siguientes 2 horas me llenó de una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Diana no perdió ni un segundo. En cuanto mi automóvil desapareció de su vista, se dirigió como una flecha hacia mi habitación. La vi abrir mi joyero con la familiaridad de quien lo había hecho docenas de veces antes. Tomó mi último collar de oro, el que Roberto me había regalado en nuestro 30º aniversario, y lo examinó con una lupa que sacó de su bolso. Pero eso no fue todo. Después se dirigió al estudio de Roberto, un lugar sagrado que yo apenas podía soportar visitar desde su muerte. Allí, con un descaro que me dejó sin aliento, comenzó a revisar sus pertenencias personales. Tomó su pluma estilográfica de oro, la que había usado para firmar documentos importantes durante décadas. Se llevó también su pisacorbatas de plata con sus iniciales grabadas, un regalo que yo le había hecho en nuestro 5º aniversario. Verla profanar el espacio sagrado de mi esposo fallecido fue el momento en que algo se rompió dentro de mí para siempre. Ya no era solo rabia lo que sentía, era una furia ancestral, como si todas las mujeres de mi familia que habían luchado por proteger sus hogares estuvieran gritando dentro de mi alma exigiendo justicia. Diana continuó su saqueo metódico durante casi 1 hora. La vi tomar fotografías de otros objetos, probablemente para investigar su valor antes de llevárselos en futuras visitas. Tenía un sistema perfectamente organizado, como una ladrona profesional que había estudiado cada detalle de mi casa durante meses. Cuando finalmente terminó su inspección y se acomodó en el sofá a ver televisión como si nada hubiera pasado, regresé a casa. Entré con mi sonrisa más dulce y le agradecí por cuidar la casa durante mi ausencia. ¿Todo tranquilo por aquí?, le pregunté con una inocencia que ahora era completamente fingida. Por supuesto, Aurora. Solo descansé un poco y vi algunas noticias en la televisión. Tu casa siempre está tan silenciosa y pacífica, me respondió sin un ápice de vergüenza en su rostro. La capacidad de esta mujer para mentir directamente a mis ojos me asombró y me aterró al mismo tiempo. Esa noche, después de que Diana se marchara, revisé toda la grabación varias veces. Cada vez que la veía, mi indignación crecía exponencialmente. No solo tenía pruebas de su robo actual, sino que las imágenes mostraban claramente que conocía mi casa como la palma de su mano. Sabía exactamente dónde buscar, qué cajones abrir, qué objetos tenían más valor. Al día siguiente llamé a todas las casas de empeño y joyerías de la ciudad. Con las descripciones exactas de las piezas robadas y las fechas aproximadas de las ventas,
pude rastrear la mayoría de mis pertenencias. En total, Diana había vendido artículos por valor de más de $20,000 durante los últimos 4 meses. El propietario de la joyería más grande de la ciudad me reconoció por teléfono. Así, recuerdo perfectamente a esa señorita. Viene regularmente, siempre con historias muy tristes sobre por qué necesita vender las joyas. La última vez dijo que su madre estaba enferma y necesitaba dinero para los medicamentos. $25,000 de mis recuerdos más preciados convertidos en efectivo para financiar quién sabe qué caprichos de esta mujer despiadada. Pero lo que más me impactó fue descubrir que Diana había estado vendiendo las piezas a precios ridículamente bajos. El anillo de esmeraldas que Roberto había pagado $3,000 hace 20 años, ella lo había vendido por apenas 600. Los candelabros familiares que valían al menos $2,000, los había malbaratado por 400. No solo me estaba robando, sino que estaba destruyendo el valor de toda una vida de trabajo y amor. Esa revelación me hizo entender que para Diana yo no era una persona, era simplemente una fuente de ingresos fáciles. No le importaba la historia detrás de cada pieza, no le importaba que esas joyas representaran décadas de amor y sacrificio. Para ella, yo era una vieja tonta y vulnerable de la que podía aprovecharse sin consecuencias. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de actuar. Ya tenía todas las pruebas que necesitaba. Tenía las grabaciones, tenía los recibos de las ventas, tenía testimonios de los compradores. Diana había cavado su propia tumba con su codicia desmedida, y ahora era momento de que pagara por cada uno de sus crímenes. Pero antes de confrontarla directamente, necesitaba recuperar lo que aún quedaba de mis pertenencias. Sabía que Diana guardaba algunas piezas en su casa, probablemente esperando el momento oportuno para venderlas. Mi plan era simple pero efectivo: recuperar mis cosas antes de que ella pudiera deshacerse de ellas para siempre. La oportunidad perfecta llegó 3 días después, cuando Lázaro me llamó para decirme que tenía que viajar a otra ciudad por trabajo y estaría fuera durante el fin de semana. Mamá, Diana se va a quedar sola. ¿Podrías hacerle compañía? Sabes que aún se está adaptando a la ciudad y no conoce a mucha gente, me pidió con esa voz llena de cariño que me partía el corazón porque sabía lo que yo sabía de su esposa. Por supuesto, hijo, le respondí con toda la tranquilidad del mundo, sabes que Diana es como una hija para mí. Las palabras me sabían a ceniza en la boca, pero necesitaba mantener la fachada hasta el momento preciso. Este era el momento que había estado esperando para ejecutar mi plan de recuperación. Esa misma tarde, llamé a Lilia y le conté mis intenciones. Mi querida vecina, que se había convertido en mi cómplice y confidente, me apoyó completamente. Aurora, esa sinvergüenza se merece todo lo que le va a pasar. Pero ten cuidado, estas personas sin escrúpulos pueden ser peligrosas cuando se sienten acorraladas, me advirtió con esa sabiduría que solo dan los años. El viernes por la mañana, después de que Lázaro partiera en su viaje, puse mi plan en marcha. Sabía que Diana tenía la costumbre de salir los viernes por la tarde a la peluquería y luego a hacer algunas compras. Su rutina era predecible, algo que yo había observado durante semanas sin que ella se diera cuenta. Esperé pacientemente hasta verla salir de su casa con su bolso rosa y esa actitud despreocupada de quien no tiene idea de que su mundo está a punto de colapsar. En cuanto su automóvil desapareció por la esquina, tomé mis llaves y me dirigí hacia la casa que técnicamente era de mi hijo, pero donde esta mujer había estado guardando mis tesoros robados como si fueran suyos. Tenía las llaves porque Lázaro me las había dado cuando se casaron, diciéndome que siempre sería bienvenida en su hogar. Nunca imaginó que las usaría para recuperar mis propias pertenencias de las manos de una ladrona. La ironía de la situación me hubiera hecho reír si no fuera tan dolorosa. Entré en la casa con el corazón latiendo como un tambor de guerra. No era nerviosismo lo que sentía, era determinación pura. Después de meses de ser víctima, finalmente había llegado mi momento de tomar control de la situación. Sabía exactamente lo que estaba buscando y dónde podría encontrarlo. Comencé mi búsqueda en el dormitorio principal. En el tocador de Diana, oculto detrás de sus propios cosméticos, encontré mi broche de oro con diamantes cuidadosamente envuelto en un pañuelo de seda. Verlo allí, escondido como si fuera contrabando, me llenó de una satisfacción amarga. Era la primera prueba física de que mis sospechas eran correctas. Pero eso era solo el comienzo. En el armario, dentro de una caja de zapatos que claramente no contenía calzado, descubrí el resto de mi tesoro perdido. Mis aretes de rubí estaban allí,
junto con la cadena de oro de mi abuela y varios anillos que creí perdidos para siempre. Diana los había estado acumulando como un dragón acumula oro, esperando el momento perfecto para convertirlos en dinero. Lo que más me indignó fue encontrar un pequeño cuaderno donde Diana había anotado meticulosamente el valor estimado de cada pieza. Había hecho listas detalladas, con precios de mercado y notas sobre dónde podría vender cada artículo por el mejor precio. Mi dolor y mis recuerdos reducidos a simples números en una libreta de cuentas. En una página particularmente hiriente, había escrito: anillo esmeraldas, 800 pesos aproximadamente. La vieja no se dará cuenta si desaparece gradualmente. Leer esas palabras fue como recibir una puñalada directa al corazón. No solo me estaba robando, sino que me consideraba tan insignificante que ni siquiera notaría la pérdida de mis más preciados recuerdos. Pero la página que más me enfureció contenía lo que claramente era un plan a largo plazo. Diana había dividido mis pertenencias en categorías: vender inmediatamente, guardar para emergencias y esperar hasta que la vieja muera. Esa última categoría incluía las piezas más valiosas, aquellas que pensaba reclamar como herencia después de mi muerte. Ver mi propia muerte planificada como parte de su estrategia financiera me llenó de una furia que no sabía que era capaz de sentir. Esta mujer no solo me estaba robando en el presente, sino que estaba contando con mi fallecimiento futuro para completar su saqueo. Era una vulgar buitre esperando a que yo muriera para poder festejarse con los restos de mi vida. Continué mi búsqueda sistemática por toda la casa. En el estudio, encontré las pertenencias de Roberto que Diana había robado de su escritorio sagrado. Su pluma estilográfica estaba cuidadosamente guardada en su estuche original, como si fuera una reliquia que ella planeaba conservar. Ver esos objetos íntimos de mi esposo fallecido en manos de esta ladrona me causó un dolor físico en el pecho. En la cocina, dentro de un frasco de café vacío, Diana había escondido más joyas pequeñas que yo ni siquiera sabía que habían desaparecido. Anillos que había heredado de mi madre, pulseras que Roberto me había regalado en cumpleaños olvidados, pequeños tesoros que para ella eran simplemente mercancía por vender. Pero lo que realmente me hizo explotar de indignación fue encontrar, en el fondo de su armario, una maleta llena de mis fotografías familiares y documentos personales. Diana había estado revisando toda mi vida privada, probablemente buscando información sobre cuentas bancarias o propiedades que pudiera explotar. Había violado no solo mis pertenencias físicas, sino también mi privacidad más íntima. Entre los documentos encontré copias de mis estados de cuenta bancarios que había logrado obtener de quién sabe dónde. Había marcado con resaltador amarillo las cantidades más grandes, y había escrito notas al margen sobre mis activos disponibles. Esta mujer no solo era una ladrona, era una depredadora financiera que había estado estudiando cada aspecto de mi situación económica. Mientras recogía metódicamente cada una de mis pertenencias robadas, sentía como mi personalidad se transformaba por completo. La Aurora sumisa y confiada que había sido víctima durante meses estaba muriendo, y en su lugar nacía una mujer decidida a recuperar no solo sus bienes, sino también su dignidad y su poder. Cada objeto que rescataba de las garras de Diana me devolvía un pedazo de mi alma. No era solo el valor monetario lo que importaba, sino lo que cada pieza representaba: años de amor, de sacrificio, de construcción de una vida junto al hombre que amé durante 4 décadas. Cuando terminé de recoger todo lo que pude encontrar, la casa parecía diferente. Ya no era el nido de amor de mi hijo, sino el guarida de una ladrona que había sido desenmascarada. Cargué todo en cajas y bolsas, preparándome para el momento final de mi venganza perfecta. Era hora de que Diana descubriera que la vieja tonta que pensaba poder manipular indefinidamente había resultado ser mucho más inteligente y determinada de lo que jamás imaginó. Su mundo perfecto construido sobre mentiras y robos estaba a punto de colapsar sobre su cabeza. Estaba cargando la última caja hacia mi automóvil cuando escuché el sonido del motor de Diana acercándose por la calle. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de anticipación. Había estado esperando este momento durante semanas, y finalmente había llegado la hora del enfrentamiento que definiría todo. Decidí no esconderme ni huir como una ladrona en la noche. Al contrario, quería que Diana me viera recuperando mis pertenencias. Quería que sintiera la misma impotencia que yo había sentido durante meses mientras ella saqueaba mi hogar y mi corazón. Era momento de que los papeles se invirtieran completamente. Diana estacionó su automóvil y caminó hacia la entrada principal con esa actitud despreocupada que pronto se convertiría en pánico puro.
Cuando me vio junto a mi vehículo con las cajas llenas de mis recuperados tesoros, su rostro pasó por una transformación que jamás olvidaré. La expresión cambió de confusión a comprensión, y finalmente a terror absoluto. «Aurora, ¿qué estás haciendo aquí?», me preguntó con una voz que trataba de sonar casual pero que temblaba ligeramente. Sus ojos se movían nerviosamente entre las cajas y mi rostro, calculando desesperadamente cuánto podría haber descubierto de sus crímenes. «Estoy recuperando lo que es mío, Diana», le respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «¿O prefieres que lo llame por su nombre real? Estoy deshaciéndome del botín que robaste de mi casa durante todos estos meses». Mi voz sonaba firme y decidida, muy diferente a la Aurora sumisa que ella conocía. El color desapareció completamente de su rostro. Por un momento pensé que se iba a desmayar allí mismo en la entrada de su propia casa. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras buscaba desesperadamente las palabras adecuadas para salir de esta situación que claramente no había anticipado. «No sé de qué hablas, Aurora. Estás confundida. Tal vez deberías ir a casa y descansar un poco», me dijo tratando de recuperar esa voz condescendiente que había usado tantas veces para hacerme sentir como una anciana senil. Pero ahora sus palabras sonaban huecas y desesperadas. «¿Confundida?», le pregunté mientras abría una de las cajas para mostrarle el contenido. «Estoy confundida sobre esto». Saqué mi broche de oro con diamantes y lo sostuve en alto para que pudiera verlo claramente. «O tal vez estoy confundida sobre esto». Mostré después el collar de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Diana abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Era como ver a un pez fuera del agua, jadeando desesperadamente por aire. Por primera vez desde que la conocía, Diana no tenía una mentira preparada, no tenía una explicación manipuladora que ofrecer. «También encontré esto». Continué sacando su pequeña libreta de cuentas donde había catalogado meticulosamente el valor de mis pertenencias. Abrí la página donde había escrito sobre esperar hasta que yo muriera para reclamar las piezas más valiosas. Particularmente interesante esta parte donde planificas mi muerte como parte de tu estrategia financiera. Al ver su propio cuaderno en mis manos, Diana finalmente reaccionó. Su shock inicial se transformó en algo mucho más peligroso, rabia desesperada. Como un animal acorralado, decidió atacar en lugar de seguir fingiendo inocencia. «Tú no tienes derecho a entrar en mi casa y revisar mis cosas», gritó con una furia que no había mostrado nunca antes. «Esto es violación de propiedad privada. Voy a llamar a la policía». Sacó su teléfono móvil del bolso con manos temblorosas, pero sus amenazas sonaban vacías y desesperadas. «Por favor, hazlo», le respondí con una tranquilidad que la desarmó completamente. «Me encantaría explicarle a la policía cómo encontré mis propias joyas robadas escondidas en tu armario. También me gustaría mostrarles las grabaciones de seguridad donde apareces robando de mi casa, y los recibos de todas las casas de empeño donde vendiste mis recuerdos familiares». La mención de las grabaciones fue el golpe final. Diana se quedó paralizada con el teléfono en la mano, comprendiendo finalmente que había sido completamente desenmascarada. No había escape posible. No había mentira lo suficientemente elaborada para salvarla de esta situación. «Las grabaciones», murmuró más para sí misma que para mí. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de recordar cuándo y cómo podría haber sido grabada. La paranoia se apoderó de ella mientras calculaba cuánta evidencia podría existir de sus crímenes. «Sí, querida», le dije con una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Cada una de tus visitas a mi casa durante las últimas 2 semanas quedó perfectamente registrada. Te ves muy natural abriendo mis cajones y revisando las pertenencias de mi difunto esposo. Casi como si fuera una rutina bien practicada». Diana dejó caer el teléfono al suelo. El sonido del plástico golpeando el concreto resonó como una sentencia final. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido capturada. «Diana», continué con una voz que ahora sonaba como la de una jueza pronunciando una sentencia, «tienes exactamente 2 opciones. Primera, podemos resolver esto en privado. Me devuelves todo el dinero que obtuviste vendiendo mis pertenencias, y nunca vuelves a acercarte a mí ni a mi familia. Segunda, involucro a las autoridades y que sea un juez quien decida tu castigo por robo agravado y abuso de confianza a un adulto mayor». Sus lágrimas se intensificaron, pero yo había endurecido mi corazón después de meses de manipulación y traición.
Ya no sentía compasión por esta mujer que había abusado sistemáticamente de mi confianza y mi vulnerabilidad. Por favor, Aurora, me suplicó entre sollozos. No sabes lo que estás haciendo. Si Lázaro se entera de esto, nuestro matrimonio se acabará. Él me dejará y yo no tengo a dónde ir. Ahora había abandonado completamente su máscara de nuera cariñosa y mostraba su verdadero rostro desesperado. ¿Ahora te preocupas por tu matrimonio?, le pregunté con una ironía que cortaba como un cuchillo. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando estabas vendiendo los recuerdos de tu suegra? ¿Dónde estaba cuando planeabas esperar hasta mi muerte para robar lo que quedaba? Diana intentó acercarse a mí, probablemente para suplicar más dramáticamente, pero yo retrocedí manteniendo la distancia. Ya no era la mujer vulnerable que ella había conocido. Los meses de abuso la habían transformado en alguien mucho más fuerte y decidida. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir, le anuncié mientras cerraba la última caja en mi automóvil. O me traes $25,000 en efectivo como compensación por todo lo que vendiste, o el lunes temprano estaré en la estación de policía presentando una denuncia formal con todas las pruebas que he recopilado. La cifra la golpeó como una bofetada. $25,000 era mucho más de lo que probablemente tenía disponible, y ambas lo sabíamos. Pero también sabía que era menos de lo que realmente valían mis pertenencias robadas, considerando su valor sentimental incalculable. No tengo $25,000, gritó Diana con una desesperación que finalmente mostraba su verdadera naturaleza. Gastamos todo el dinero. No entiendes, Aurora, estamos endeudados hasta el cuello. Por eso necesitaba vender esas cosas. Sus lágrimas ahora parecían genuinas, pero eran lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento real. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Entonces habían estado usando el dinero de mis tesoros robados para pagar sus deudas personales? ¿Los recuerdos de 40 años de matrimonio habían sido sacrificados para mantener el estilo de vida irresponsable de esta pareja? La magnitud de la traición era aún peor de lo que había imaginado. ¿Endeudados?, le pregunté con una voz peligrosamente calmada. ¿Me estás diciendo que robaste las joyas que mi esposo me regaló con tanto amor para pagar las deudas que tú y mi hijo han acumulado por su irresponsabilidad financiera? Cada palabra salía de mi boca cargada de una furia contenida que estaba a punto de explotar. Diana se dio cuenta inmediatamente de que había revelado demasiado. Intentó retractarse, balbuceando explicaciones contradictorias, pero el daño ya estaba hecho. Ahora yo sabía que no solo era una ladrona, sino que había estado financiando el fracaso económico de mi propio hijo con los tesoros que Roberto y yo habíamos acumulado durante décadas de trabajo honesto. Lázaro no sabe nada de esto, se apresuró a aclarar, probablemente temiendo que yo pudiera involucrar a mi hijo en sus crímenes. Él cree que el dinero extra viene de mis trabajos de medio tiempo. Por favor, Aurora, si él se entera de la verdad, me va a odiar para siempre. Tal vez debería odiarte, le respondí con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Tal vez mi hijo merece saber que se casó con una ladrona que roba a su propia familia. Tal vez merece conocer el verdadero carácter de la mujer con la que comparte su cama cada noche. El terror en sus ojos se intensificó al escuchar mis palabras. Diana se arrojó literalmente a mis pies, agarrando mis piernas como una suplicante desesperada. Por favor, no le digas nada a Lázaro. Haré lo que sea, pero no destruyas mi matrimonio. Es lo único bueno que tengo en la vida. Verla arrastrarse de esa manera me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, había una satisfacción salvaje al ver a mi torturadora reducida a un estado tan patético. Por otro lado, la situación me recordaba dolorosamente que esta mujer despreciable estaba casada con mi hijo, y que cualquier escándalo también lo afectaría a él. Levántate, le ordené con una voz que no admitía discusión. No voy a resolver nada contigo mientras estés arrastrándote en el suelo como un gusano. Si quieres negociar, hazlo con dignidad. Diana se incorporó lentamente, limpiándose las lágrimas y el maquillaje corrido que había dejado surcos negros en sus mejillas. Escúchame muy bien, Diana, continué mientras la miraba directamente a los ojos. No me importan tus problemas financieros. No me importan tus excusas. Lo único que me importa es recuperar lo que es mío y asegurarme de que esto nunca vuelva a suceder. Mi voz era firme como el acero, cada palabra pronunciada con una determinación que no admitía réplica. En ese momento, escuchamos el sonido de otro automóvil acercándose por la calle. Era Lilia,
mi querida vecina y cómplice, que llegaba según lo habíamos acordado para brindarme apoyo moral durante este enfrentamiento. Su presencia me llenó de fuerza adicional y le recordó a Diana que ya no estaba sola en esta batalla. «Buenas tardes, Aurora», saludó Lilia con una voz deliberadamente fuerte para que Diana la escuchara claramente. «¿Ya terminaste de recuperar tus cosas robadas?». Su tono no tenía nada de sutil. Era un mensaje claro de que otra persona conocía los crímenes de Diana y estaba dispuesta a servir como testigo si era necesario. Diana palideció aún más al darse cuenta de que su secreto ya no era secreto. La vergüenza pública era probablemente uno de sus mayores temores, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que todo el vecindario conociera sus acciones despreciables. «Lilia, querida», le respondí sin apartar la mirada de Diana, «casi terminamos aquí. Solo estábamos discutiendo los términos de la compensación que la señora Diana va a proporcionarme por todo lo que robó y vendió sin mi permiso». El formalismo frío de mi tratamiento hacia Diana no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres presentes. «Compensación, por supuesto», asintió Lilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es lo mínimo que se puede esperar cuando alguien roba los recuerdos de una viuda. Aunque personalmente creo que también debería haber consecuencias legales por semejante abuso de confianza». Las palabras de Lilia fueron como otro clavo en el ataúd de las esperanzas de Diana. Ahora era evidente que tenía testigos, evidencia, y un plan bien estructurado para exponerla completamente si no cooperaba. Su posición de poder había desaparecido por completo, y finalmente entendía que había subestimado gravemente a la mujer que había estado victimizando. «¿Qué quieres de mí exactamente?», preguntó Diana con una voz ronca de tanto llorar. «Ya te llevaste todo lo que tenía en la casa. No tengo el dinero que me pides. ¿Qué más puedo hacer?». Su pregunta sonaba como la de una prisionera negociando los términos de su rendición. «Primero», le dije levantando un dedo, «vas a firmar una confesión por escrito admitiendo todo lo que has hecho. Segundo, vas a proporcionarme una lista completa de todos los lugares donde vendiste mis pertenencias, con fechas y cantidades recibidas. Tercero, vas a acompañarme a recuperar cualquier pieza que aún no haya sido vendida». Diana asentía mecánicamente con cada condición, comprendiendo que no tenía alternativa. Su mundo perfecto construido sobre mentiras se estaba desmoronando pieza por pieza, y ella no tenía poder para detener el proceso. Cuarto, continué con una voz cada vez más firme, vas a buscar la manera de conseguir al menos la mitad del dinero que obtuviste vendiendo mis cosas. No me importa si tienes que vender tu automóvil, tus joyas, o pedir préstamos. Quinta, y más importante, nunca más vas a poner un pie en mi casa sin una invitación explícita. Y sexto, agregué después de una pausa dramática, vas a decirle a mi hijo exactamente lo que has hecho, o yo lo haré por ti. Lázaro merece conocer la verdad sobre la mujer con la que se casó. Esta última condición fue la que más la aterrorizó, como era evidente por la forma en que su rostro se contrajo de horror. «Por favor, Aurora, cualquier cosa menos eso», me suplicó con una desesperación renovada. «Si Lázaro se entera, nuestro matrimonio terminará. Él nunca me perdonará por robarte a ti, que eres la persona más importante en su vida después de mí». Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde para generar cualquier compasión en mi corazón endurecido. «Debiste pensar en eso antes de convertirte en una ladrona», le respondí sin una pizca de simpatía. «Mi hijo merece saber con quién está viviendo. No voy a permitir que continúes engañándolo como me engañaste a mí durante todos estos meses». La determinación en mi voz era inquebrantable. Diana comprendió finalmente que no había escape. Había jugado con fuego durante demasiado tiempo y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su expresión cambió de súplica desesperada a resignación amarga, como la de un criminal que finalmente acepta su sentencia. «Está bien», murmuró con una voz apenas audible. «Haré lo que me pidas. Pero dame un poco de tiempo para conseguir el dinero y para encontrar las palabras correctas para explicárselo a Lázaro». Su petición sonaba más como un último intento de ganar tiempo que como una genuina necesidad de preparación. «Tienes exactamente una semana», le anuncié sin vacilar. «7 días para cumplir con todas mis condiciones. Si el próximo viernes no has completado todo lo que te he pedido, procederé con la denuncia policial y Lázaro se enterará de todo de la manera más dura posible». Mi ultimátum era claro y definitivo. Lilia me tocó suavemente el brazo, señalándome que era hora de partir.
Habíamos logrado todo lo que nos habíamos propuesto. Diana estaba completamente desenmascarada, yo había recuperado la mayoría de mis pertenencias, y había establecido términos claros para la resolución de esta pesadilla. Una semana, Diana, repetí mientras subía a mi automóvil. No un día más. Y recuerda, ahora tienes testigos de todo lo que has admitido aquí. Si intentas negar algo o cambiar tu versión de los hechos, tengo grabaciones de esta conversación también. Era una mentira, pero una mentira necesaria para asegurarme de que cumpliera con nuestro acuerdo. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que jamás pensé que tendría que experimentar a los 64 años. Cada mañana despertaba con una mezcla extraña de triunfo y ansiedad, sabiendo que había tomado control de la situación, pero también consciente de que la semana de plazo que le había dado a Diana se acercaba rápidamente a su fin. Lilia venía a visitarme cada día, no solo para darme apoyo moral, sino también para ayudarme a procesar todo lo que había descubierto. Aurora, me decía mientras tomábamos té en mi cocina, lo que has hecho requiere un valor extraordinario. Muchas mujeres de nuestra edad habrían preferido sufrir en silencio antes que enfrentar una situación tan dolorosa. Sus palabras me consolaban, pero también me hacían reflexionar sobre cuántas otras mujeres mayores podrían estar pasando por situaciones similares sin tener la fuerza o los recursos para defenderse. La idea de que Diana pudiera ser solo una de muchas depredadoras que se aprovechan de adultos mayores me llenaba de una indignación que trascendía mi caso personal. El miércoles de esa semana crucial, Diana apareció en mi puerta con una expresión derrotada que contrastaba dramáticamente con la mujer confiada y manipuladora que había conocido meses atrás. Traía consigo una carpeta llena de documentos y una expresión en el rostro que mezclaba humillación con una desesperación apenas contenida. Aurora, me dijo con una voz ronca que evidenciaba noches sin dormir, he conseguido reunir $12,000. Vendí mi automóvil, empeñé mis propias joyas, y pedí un préstamo usando nuestros electrodomésticos como garantía. Extendió un sobre grueso hacia mí con manos que temblaban ligeramente. Tomé el sobre y conté el dinero meticulosamente frente a ella. Efectivamente, había $12,000 en billetes de diferentes denominaciones. Era menos de la mitad de lo que había pedido, pero representaba un esfuerzo significativo de su parte. Sin embargo, mi corazón endurecido por meses de traición no se ablandó ante su aparente sacrificio. Es un comienzo, le dije guardando el dinero en mi bolso, pero aún faltan $13,000 para completar la compensación que acordamos. ¿Qué planes tienes para conseguir el resto? Mi voz mantenía esa frialdad profesional que había adoptado desde nuestro enfrentamiento inicial. Diana se desplomó en la silla de mi cocina como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. No sé cómo conseguir más dinero, Aurora. Ya vendí todo lo que tenía de valor. Lázaro está empezando a hacer preguntas sobre por qué de repente estamos vendiendo nuestras cosas y pidiendo préstamos. Sus palabras revelaban que su mundo de mentiras se estaba complicando cada vez más. Ese es tu problema, no el mío, le respondí sin mostrar compasión. Fuiste tú quien decidió robarme durante meses. Fuiste tú quien convirtió los recuerdos de mi matrimonio en dinero para pagar tus deudas. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones. La dureza en mi voz sorprendió incluso a Diana, que esperaba encontrar a la Aurora sumisa de siempre. También traje esto, continuó Diana sacando varios documentos de su carpeta. Es la confesión por escrito que me pediste, con todos los detalles de lo que hice y cuándo lo hice. Me entregó varias páginas escritas a mano donde había documentado meticulosamente cada uno de sus robos. Leyendo su confesión, me impresionó la extensión sistemática de sus crímenes. No había sido solo oportunismo o necesidad desesperada, había sido un plan calculado y ejecutado con precisión cruel. Había comenzado robando piezas pequeñas que pensó que no notaría, y gradualmente había escalado a artículos más valiosos conforme ganaba confianza en que podía salirse con la suya. Según esto, le dije después de revisar los documentos, comenzaste a robarme apenas 2 semanas después de casarte con mi hijo. Eso significa que ya tenías planeado victimizarme desde el principio de su relación. La pregunta salió cargada de una amargura que no pude ocultar. Diana bajó la mirada, incapaz de sostener mi penetrante stare. Al principio no era un plan, murmuró apenas audible. Pero cuando vi todas esas joyas hermosas y me dijiste que no tenías familia cercana aparte de Lázaro, pensé que tal vez no las extrañarías tanto. Su justificación sonaba patética incluso para ella misma. No las extrañaría tanto,
repetí con una incredulidad que rayaba en la furia. Diana, cada una de esas piezas representaba años de amor, de sacrificio, de momentos especiales con el hombre que amé durante 4 décadas. No eran simplemente objetos brillantes en una caja, eran pedazos de mi alma materializada. Las palabras salían de mi boca como dagas afiladas. Lo siento, susurró Diana con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho, Aurora. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que probablemente nunca podrás perdonarme. Sus disculpas sonaban genuinas, pero llegaban demasiado tarde para reparar el daño causado. Tienes razón, le confirmé sin vacilar. Nunca te perdonaré completamente. Pero eso no significa que no pueda encontrar una manera de coexistir contigo por el bien de mi hijo, siempre y cuando cumplas con todas las condiciones que establecimos. Mi pragmatismo sorprendió incluso a mí misma. Diana alzó la mirada con una expresión de esperanza cautelosa. ¿Eso significa que no vas a contarle a Lázaro lo que hice?, preguntó con una voz que mezclaba esperanza y terror a partes iguales. Eso depende completamente de ti, le respondí manteniendo mi posición de poder. Si cumples con todas mis condiciones, si encuentras la manera de compensarme completamente, y si nunca vuelves a intentar aprovecharte de mí o de cualquier otro miembro de esta familia, entonces podríamos mantener esto entre nosotras. Era una oferta generosa, considerando la magnitud de su traición. Pero Diana, continué con una voz que no admitía discusión, esto significa que vivirás el resto de tu vida sabiendo que yo sé exactamente quién eres realmente. Significa que cada vez que me veas en reuniones familiares, en cumpleaños, en días festivos, recordarás que conoce tu verdadera naturaleza. Puedes vivir con esa carga. La pregunta la golpeó como una bofetada. Diana se dio cuenta de que aunque pudiera evitar el escándalo público y mantener su matrimonio, nunca podría escapar completamente de las consecuencias de sus acciones. Siempre estaría bajo mi observación, siempre tendría que demostrar que había cambiado realmente. Puedo vivir con eso, respondió finalmente con una voz más firme de lo que había mostrado en días. Es mejor que perder a Lázaro y tener que enfrentar cargos criminales. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza de nuevo, Aurora. Sus palabras sonaban como un juramento solemne. No se trata de ganar mi confianza de nuevo, le aclaré con brutal honestidad. Esa confianza está rota para siempre. Se trata de aprender a coexistir respetando límites muy claros y específicos. No quería darle falsas esperanzas sobre una reconciliación emocional que jamás sucedería. En ese momento escuchamos el sonido familiar del automóvil de Lázaro entrando al garaje. Diana se tensó inmediatamente, sus ojos se llenaron de pánico, y me miró suplicante como si esperara que yo mantuviera el secreto automáticamente. Pero yo tenía otros planes. Perfecto, Timín, le dije levantándome de mi silla. Es hora de que tengas esa conversación con mi hijo que has estado evitando. La determinación en mi voz hizo que Diana se pusiera pálida como un fantasma. Aurora, por favor, me suplicó con una desesperación renovada, dame más tiempo para encontrar las palabras correctas. Déjame preparar mejor el terreno. Si se lo digo ahora, de esta manera, va a ser un shock demasiado grande para él. Sus manos temblaban mientras escuchábamos los pasos de Lázaro acercándose a la puerta. Has tenido una semana para prepararte, le respondí inflexible. Has tenido meses para tomar la decisión correcta y nunca lo hiciste. El tiempo de las preparaciones y las excusas se acabó. Mi resolución era absoluta e innegociable. Lázaro entró por la puerta trasera como siempre hacía cuando venía a visitarme, con esa sonrisa cálida que siempre me recordaba a Roberto cuando era joven. Hola, mamá, me saludó con alegría, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio la tensión palpable en la habitación y el rostro lloroso de su esposa. Lázaro, le dije con una voz calmada pero seria, siéntate, por favor. Diana tiene algo muy importante que contarte. Lázaro miró alternativamente a Diana y a mí, tratando de descifrar la atmósfera tensa que había encontrado en mi cocina. Su expresión cambió de confusión a preocupación cuando notó las lágrimas en los ojos de su esposa y la seriedad poco característica en mi rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi hijo con esa voz protectora que había heredado de su padre. Mamá, te ves muy seria. Diana, ¿por qué estás llorando? Sus ojos se movían entre nosotras dos, buscando pistas sobre el drama que obviamente había interrumpido. Diana me lanzó una última mirada suplicante, pero yo mantuve mi expresión impasible.
Había llegado el momento de la verdad, y no iba a permitir que se retractara ahora. Después de meses de manipulación y engaños, era hora de que la luz iluminara todos los rincones oscuros de esta situación. Lázaro, comenzó Diana con una voz temblorosa, hay algo que necesito contarte. Algo terrible que he estado haciendo y que tu madre acaba de descubrir. Sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo mientras buscaba las palabras adecuadas para confesar lo inconfesable. Mi hijo se sentó lentamente en la silla entre nosotras dos, su instinto protegiéndolo al prepararlo para recibir noticias que cambiarían su mundo para siempre. ¿Qué tipo de cosa terrible?, preguntó con una voz que ya mostraba signos de alarma creciente. He estado tomando cosas de la casa de tu madre, murmuró Diana, incapaz de usar la palabra robar directamente. Joyas y objetos valiosos. Los he estado vendiendo para ayudar con nuestras deudas. Su confesión salió en fragmentos entrecortados, como si cada palabra le causara dolor físico. El rostro de Lázaro pasó por una transformación que me partió el corazón. La confusión inicial se convirtió en comprensión, luego en shock, y finalmente en una expresión de traición que reconocí porque yo misma la había sentido durante meses. Tomando cosas, repitió lentamente, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Diana, estás diciéndome que has estado robando a mi madre. La palabra, robando, salió de su boca como un rugido contenido de indignación. No era robar, exclamó Diana desesperadamente. Era solo tomar prestado. Pensé que podría reemplazar todo antes de que alguien se diera cuenta. Las deudas se estaban volviendo imposibles de manejar, y no sabía qué más hacer. Sus explicaciones sonaban patéticas incluso para ella misma. Tomar prestado. Lázaro se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso con un sonido que cortó el aire como un latigazo. Diana, esas no son cosas que se toman prestadas. Son recuerdos irreemplazables de 40 años de matrimonio de mis padres. Son la herencia emocional de mi familia. La furia en la voz de mi hijo era algo que raramente había escuchado durante sus 35 años de vida. Lázaro siempre había sido un hombre tranquilo y reflexivo, pero ahora su indignación llenaba toda la habitación como una tormenta eléctrica. ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto?, me preguntó directamente, buscando la verdad completa en mis ojos. Mamá, ¿desde cuándo sabías lo que estaba haciendo? Lo descubrí hace una semana, le respondí con honestidad. Pero según la confesión escrita que Diana me entregó hoy, esto ha estado ocurriendo durante los últimos 4 meses. Desde apenas 2 semanas después de su boda. Mis palabras cayeron sobre Lázaro como bombas, cada revelación más devastadora que la anterior. 4 meses, repitió con una voz quebrada. 4 meses robando sistemáticamente a la mujer que te recibió como una hija. Se giró hacia Diana con una expresión que mezclaba dolor profundo con desprecio creciente. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi madre? ¿Cómo pudiste hacérmelo a mí? Diana se levantó de su silla, tratando de acercarse a su esposo, pero Lázaro retrocedió instintivamente. Por favor, déjame explicarte todo, le suplicó. Las deudas de las tarjetas de crédito, los préstamos que pedimos para la boda, el alquiler atrasado, todo se estaba saliendo de control. No sabía cómo decirte que estábamos tan mal financieramente. Entonces decidiste robar a mi madre en lugar de hablar conmigo sobre nuestros problemas. La voz de Lázaro subió varios tonos. Decidiste traicionar a la familia en lugar de enfrentar la verdad sobre nuestra situación. Su incredulidad era palpable. No lo ves como yo lo veo, intentó explicar Diana con una desesperación creciente. Tu madre vive sola en esa casa enorme, llena de cosas valiosas que apenas usa. Pensé que no notaría si algunas piezas desaparecían gradualmente. Pensé que podría devolverlo todo una vez que mejorara nuestra situación económica. Esas cosas valiosas son los recuerdos de mi padre. Exploté finalmente, mi propia furia emergiendo después de días de mantener la compostura. Cada joya que robaste tenía una historia, un momento especial, un pedazo del alma de 40 años de amor. Mi voz se quebró ligeramente al pensar en todo lo que había perdido. Lázaro se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y dolor. Mamá, lo siento tanto. No tenía idea de que esto estaba pasando. Si hubiera sabido. Su voz se desvaneció porque ambos sabíamos que no había palabras suficientes para reparar este daño.
cuánto dinero obtuviste vendiendo las pertenencias de mi madre?, le preguntó a Diana con una voz peligrosamente calmada que indicaba que su shock inicial se estaba transformando en algo mucho más frío y calculado. En total, alrededor de $25,000, admitió Diana en un murmullo apenas audible. La cifra golpeó a Lázaro como otro puñetazo en el estómago. $25,000 representaban meses de su salario, una cantidad que había tardado años en ahorrar para su propia boda. $25,000, repitió lentamente, como si estuviera procesando la magnitud de la traición. $25,000 de recuerdos familiares convertidos en efectivo para pagar deudas que ni siquiera sabía que teníamos. Su voz era ahora un susurro lleno de devastación. Lázaro, intenté intervenir para suavizar el golpe. Quiero que sepas que Diana ha mostrado remordimiento. Ha comenzado a compensarme y ha prometido devolver todo lo que pueda. A pesar de mi propia ira, no quería destruir completamente su matrimonio si había posibilidad de salvarlo. ¿Remordimiento? Se giró hacia mí con una expresión de incredulidad. Mamá, ella te robó durante 4 meses. Te manipuló, abusó de tu confianza y convirtió los recuerdos de papá en dinero sucio. ¿Y esperas que me importe su remordimiento tardío? Diana se arrojó a los pies de Lázaro, literalmente aferrándose a sus piernas como había hecho conmigo una semana atrás. Por favor, Lázaro, no destruyas nuestro matrimonio por esto. Cometí un error terrible, pero puedo enmendarlo. Puedo cambiar. Puedo ser la esposa que mereces. Sus súplicas sonaban desesperadas y patéticas. Un error. Lázaro se liberó de su agarre con movimientos bruscos. Diana, esto no fue un error. Fue una serie de decisiones conscientes y calculadas para robar a una mujer de 64 años que había perdido a su esposo y que te había recibido con amor incondicional. Su análisis de la situación era brutalmente preciso. Además, continuó con una voz cada vez más dura, acabas de admitir que hemos estado viviendo con dinero robado durante meses. Cada cena que compramos, cada cuenta que pagamos, cada momento de alivio financiero que sentí, todo estaba construido sobre el sufrimiento de mi madre. La realización completa de la situación lo estaba desmoronando emocionalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Diana con una voz pequeña, finalmente comprendiendo que no había palabras mágicas que pudieran deshacer el daño causado. Su mundo perfecto construido sobre mentiras y robos se estaba desmoronando completamente. Lázaro me miró directamente a los ojos, buscando orientación sobre cómo proceder. En esos ojos vi al niño que había criado, al joven que se había convertido en un hombre íntegro a pesar de los errores de la mujer que había elegido como esposa. Eso depende de ustedes dos, le respondí honestamente. Yo ya he establecido mis condiciones con Diana para mantener esto fuera de los tribunales. Pero lo que hagas con tu matrimonio es una decisión que solo tú puedes tomar. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Lázaro se quedó inmóvil en el centro de mi cocina, mirando alternativamente a Diana que seguía sollozando en el suelo, y a mí, que permanecía sentada con la dignidad recuperada después de meses de humillación silenciosa. Diana, dijo finalmente mi hijo con una voz que sonaba como la de un extraño. Levántate. No era una petición, era una orden fría que hizo que su esposa se incorporara inmediatamente, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Quiero que vayas a casa ahora mismo, continuó Lázaro sin un ápice de emoción en su voz. Quiero que empagues tus cosas y te vayas a casa de tu madre por un tiempo. Necesito espacio para pensar, y necesito tiempo para decidir si hay alguna manera de reconstruir un matrimonio que aparentemente nunca existió realmente. Las palabras de mi hijo golpearon a Diana como una sentencia de muerte. Su rostro se descompuso completamente al darse cuenta de que había perdido no solo su secreto, sino también su hogar y posiblemente su matrimonio. Lázaro, por favor, le suplicó una última vez. No me hagas irme. Podemos solucionar esto juntos. Puedo cambiar. Diana, la interrumpió con una firmeza que me recordó dolorosamente a Roberto cuando tomaba decisiones difíciles. Durante los últimos 4 meses, cada beso que me diste fue una mentira. Cada «te amo» que dijiste estaba envenenado por lo que le estabas haciendo a mi madre. Cada noche que dormimos juntos, tú sabías que habías robado algo más de esta casa durante el día. La cruda honestidad de sus palabras hizo que Diana se tambaleara como si hubiera recibido una bofetada física. La magnitud de su traición finalmente se hacía visible en toda su horrible dimensión, no solo para nosotras, sino para ella misma.
No me di cuenta de lo que estaba destruyendo, murmuró Diana con una voz quebrada. Solo pensaba en el dinero, en las deudas, en mantener nuestro estilo de vida. No pensé en lo que esto le haría a Aurora, y mucho menos en lo que te haría a ti. Sus palabras sonaban como el epitafio de un matrimonio que acababa de morir. Exactamente, confirmó Lázaro con una tristeza profunda. No pensaste. Durante meses, no pensaste en nadie más que en ti misma. Se acercó a la ventana de mi cocina, dándoles la espalda a ambas mientras procesaba la devastación de su vida personal. Lázaro, intenté suavizar la situación una última vez, tal vez con tiempo y terapia. Pero él alzó una mano para detenerme antes de que pudiera completar la frase. Mamá, aprecio que trates de suavizar esto por mi bien, me dijo sin girarse hacia nosotras, pero esto no es algo que se pueda arreglar con terapia. Esto es una traición fundamental a todo lo que creía sobre la mujer con la que me casé. Su voz estaba llena de una tristeza que me rompía el corazón como madre. Diana caminó lentamente hacia la puerta, comprendiendo finalmente que no había palabras mágicas que pudieran deshacer el daño causado. Se detuvo en el umbral y se giró hacia mí una última vez. Aurora, sé que nunca podrás perdonarme completamente, pero quiero que sepas que mi remordimiento es genuino. Destruí algo hermoso que tú habías construido durante décadas, y esa culpa me acompañará para siempre. Diana, le respondí con una voz calmada pero firme, el remordimiento sin acciones es simplemente autocompasión. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, cumple con todas las condiciones que establecimos. Encuentra la manera de compensar completamente el daño que causaste, y tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una manera de coexistir civilizadamente. Ella asintió en silencio y desapareció por la puerta trasera. El sonido de su automóvil alejándose marcó el final de uno de los capítulos más dolorosos de nuestras vidas. Lázaro y yo nos quedamos solos en la cocina que había sido testigo de tantas confesiones y confrontaciones durante los últimos días. Mamá, dijo mi hijo finalmente girándose hacia mí, no sé cómo pedirte perdón por esto. Traje a esa mujer a tu vida, le di acceso a tu hogar, y sin saberlo facilité que te robara durante meses. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras hablaba. Me levanté de mi silla y caminé hacia él, tomando su rostro entre mis manos como había hecho cuando era niño y necesitaba consuelo. Hijo mío, le dije con toda la ternura que había estado guardando durante estos meses difíciles, tú no tienes nada de qué disculparte. Fuiste víctima de sus mentiras tanto como yo. La diferencia es que yo descubrí la verdad primero. Pero debería haber sabido, insistió Lázaro con una culpa que me dolía presenciar. Debería haber notado las señales, debería haber prestado más atención a nuestras finanzas, debería haber protegido mejor tanto a ti como a la memoria de papá. Su dolor era genuino y profundo. Lázaro, le dije con la sabiduría que solo dan los años y las traiciones superadas, las personas como Diana son expertas en manipulación. Se especializan en mostrarnos exactamente lo que queremos ver mientras ocultan su verdadera naturaleza. No te culpes por haber confiado en la mujer que amabas. Nos quedamos abrazados en el centro de mi cocina, dos sobrevivientes de una tormenta emocional que había durado meses. En ese abrazo sentí no solo el consuelo de recuperar a mi hijo, sino también la satisfacción de haber luchado por mi dignidad y haber ganado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lázaro después de unos minutos de silencio reparador. Ahora, le respondí con una sonrisa que no había sentido en meses, vamos a reconstruir lo que se pueda reconstruir. Diana cumplirá con sus promesas de compensación, o enfrentará las consecuencias legales. Tú tomarás las decisiones sobre tu matrimonio con el tiempo y la reflexión que necesites. Y yo voy a seguir viviendo con la cabeza en alto, sabiendo que enfrenté a mi torturadora y gané. ¿Y si Diana no cumple con lo prometido?, preguntó con una preocupación genuina. Entonces descubrirá que la Aurora sumisa y vulnerable que ella conocía ya no existe, le respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. He aprendido que a los 64 años una todavía puede encontrar fuerzas que no sabía que poseía. He aprendido que el amor hacia uno mismo es tan importante como el amor hacia otros. Lázaro sonrió por primera vez en toda la tarde, una sonrisa pequeña pero genuina que me recordó que no todo estaba perdido. Mamá, creo que papá estaría muy orgulloso de cómo manejaste esta situación. Mostraste una fuerza y una determinación que son admirables. Sus palabras me llenaron de una calidez que había estado ausente durante meses. Roberto habría estado orgulloso,
no solo de mi valor para enfrentar a Diana, sino también de mi capacidad para proteger tanto mi dignidad como el bienestar de nuestro hijo. 2 meses después, Diana cumplió con la mayoría de sus promesas. Consiguió los $25,000 vendiendo prácticamente todo lo que poseía, incluyendo joyas familiares propias y pidiendo préstamos que tardaría años en pagar. Lázaro decidió darle una segunda oportunidad a su matrimonio, pero bajo condiciones muy estrictas que incluían terapia de pareja y supervisión financiera completa. En cuanto a mí, recuperé no solo mis pertenencias materiales, sino algo mucho más valioso: mi autorrespeto y mi fuerza interior. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir justicia, y nunca es demasiado tarde para demostrar que una mujer de 64 años puede ser más feroz que cualquier depredador que trate de aprovecharse de ella. La experiencia me enseñó que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, y que la confianza traicionada puede convertirse en sabiduría poderosa. Cada vez que miro mis joyas recuperadas, no solo veo recuerdos de Roberto, sino también recordatorios de mi propia capacidad de luchar por lo que es mío. Diana aprendió que subestimar a una viuda puede ser el error más costoso que alguien pueda cometer. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para rugir como la leona que siempre llevé dentro, pero que había olvidado que existía. Esa es mi historia, queridos oyentes. La historia de cómo una mujer que pensaba haber perdido su poder lo recuperó con intereses, y de cómo la justicia, aunque tardía, siempre encuentra la manera de prevalecer. 6 meses han pasado desde aquel día cuando Diana gritaba por teléfono mientras yo recuperaba mis tesoros robados. Mientras escribo estas líneas, sentada en mi estudio con la pluma estilográfica de Roberto que creí perdida para siempre, no puedo evitar sonreír al recordar cómo una mujer de 64 años descubrió que aún tenía garras muy afiladas. Diana cumplió con todas sus promesas, aunque no sin resistencia. Los $25,000 llegaron completos, junto con una disculpa escrita que, aunque tardía, mostraba al menos un reconocimiento de la magnitud de su traición. Pero lo más importante no fue recuperar el dinero, sino recuperar mi dignidad y demostrarme a mí misma que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es justo. Lázaro tomó la difícil decisión de continuar con su matrimonio, pero bajo condiciones que hubieran hecho sonreír a Roberto. Terapia de pareja obligatoria, transparencia financiera completa y una cláusula que yo sugerí: si Diana vuelve a mentir sobre cualquier cosa, sin importar cuán pequeña sea, el matrimonio terminará inmediatamente. Mi hijo aprendió que el amor sin respeto es simplemente una ilusión peligrosa. La relación entre Diana y yo ahora es cordial pero fría, exactamente como debe ser. Ella me saluda respetuosamente en las reuniones familiares, nunca trata de quedarse sola conmigo, y mantiene una distancia que ambas reconocemos como necesaria. Hay una tensión constante en el aire cuando estamos en la misma habitación, pero es la tensión del respeto mutuo forzado, no del miedo o la manipulación. Lo más sorprendente de toda esta experiencia fue descubrir la red de apoyo que había estado invisible a mi alrededor durante años. Lilia se convirtió en más que una vecina, se transformó en la hermana que nunca tuve, una cómplice de vida que me recuerda constantemente mi propio valor. Juntas hemos comenzado un grupo de apoyo para mujeres mayores que han sido víctimas de abuso financiero familiar. Cada martes por la tarde, mi sala se llena de mujeres valientes que comparten historias similares a la mía. María Elena, de 70 años, descubrió que su hija había estado vaciando su cuenta de ahorros durante 3 años. Carmen, de 68, se dio cuenta de que su yerno había estado falsificando su firma para pedir préstamos usando su casa como garantía. Historias dolorosas pero necesarias de contar. Estas reuniones me han enseñado que mi experiencia con Diana no fue única ni aislada. Hay toda una epidemia silenciosa de familiares que se aprovechan de adultos mayores, usando el amor y la confianza como armas de manipulación. Pero también he aprendido que somos más fuertes de lo que creíamos, y que juntas podemos protegernos mutuamente. Mi casa ya no es el lugar silencioso y melancólico que era después de la muerte de Roberto. Ahora está llena de voces de mujeres que han decidido no ser víctimas, de risas de quienes han encontrado su poder perdido, de planes de quienes han decidido que sus últimos años serán vividos con dignidad plena. He comenzado también a escribir mis memorias, no solo sobre Roberto y nuestro matrimonio, sino sobre esta transformación tardía pero poderosa que experimenté a los 64 años. Quiero que otras mujeres lean sobre cómo una viuda aparentemente vulnerable se convirtió en una fuerza imparable cuando decidió defenderse. Lázaro me visita más frecuentemente ahora, pero no por obligación o culpa, sino por admiración genuina. Mamá, me dijo la semana pasada, no sabía que tenías esa fuerza dentro de ti.
Me siento orgulloso de ser hijo de una mujer tan valiente. Sus palabras valieron más que todos los tesoros que Diana me robó. Mi relación con el dinero también cambió completamente. Ahora tengo cuentas bancarias que solo yo conozco, una caja de seguridad en el banco donde guardo mis joyas más valiosas, y un testamento actualizado que especifica exactamente quién puede heredar qué y bajo cuáles condiciones. Nunca más seré vulnerable por ingenuidad. Pero lo más importante es que redescubrí algo que creí haber perdido con Roberto: mi propia compañía. Ya no me siento sola en esta casa grande, porque ahora la habita una mujer completa y poderosa que se respeta a sí misma. Leo libros que me apasionan, escucho música que me emociona, y tomo decisiones basadas únicamente en lo que me hace feliz. Diana me enseñó, sin quererlo, la lección más valiosa de mis últimos años: que el respeto hacia uno mismo no es negociable, que la dignidad es más valiosa que la paz familiar falsa, y que nunca es demasiado tarde para rugir cuando alguien trata de silenciarte. Cada mañana cuando me despierto, antes de levantarme, toco el collar de perlas que Diana trató de robar y sonrío. No sonrío solo por haberlo recuperado, sino por haber recuperado a la mujer que lo merecía usar. La Aurora sumisa y manipulable murió el día que decidí luchar. En su lugar nació una mujer que Roberto habría amado aún más. Una luchadora, una protectora, una fuerza de la naturaleza disfrazada de abuela tranquila. Si Diana lee esto algún día, quiero que sepa que le agradezco por haberme despertado de un sueño peligroso donde creí que la vulnerabilidad era virtud. Me enseñó que la verdadera virtud está en proteger lo que amas, defender lo que es tuyo, y nunca, jamás, permitir que alguien te trate como menos de lo que vales. A las mujeres que lean esta historia y reconozcan situaciones similares en sus vidas, les digo: nunca es demasiado tarde para encontrar sus garras. Nunca son demasiado mayores para rugir. Y nunca, jamás, son demasiado vulnerables para ser poderosas cuando deciden defenderse. Esta es la historia de Aurora, la viuda que se negó a ser víctima para siempre.